Buenas tardes, gracias por la presentación. Quiero agradecer también al comité organizador por la invitación a este curso de cardiología intervencionista para los clínicos. Este es un evento que está posicionando año tras año como uno de los más importantes de la región, por eso agradezco al doctor Lazarte por la invitación. Bueno, y a mí me toca hablar sobre la parte clínica, sobre este tipo de este tipo de hipertensión. Sabemos de que podemos comenzar definiendo la hipertensión arterial resistente y teniendo en cuenta de que la mayoría de las sociedades que estudian esta entidad la definen más o menos lo mismo, de la misma manera. La definen como una hipertensión arterial en la cual no se llega al objetivo con un tratamiento que tenga tres fármacos, siendo uno de ellos un diurético tiacídico o símil, y se tiene que descartar pseudoresistencia. El año pasado, en el año 2017, el American Heart y el ACC incorporan dos conceptos nuevos. La hipertensión arterial no controlada y resistente no controlada, que es aquella hipertensión de consultorio con 130-80 y o un mapa de 125-75, que tengan como tratamiento un esquema de 3 drogas, siendo un tiacídico y siempre que se excluya una pseudoresistencia. Y la hipertensión arterial resistente controlada es aquella que tiene presión arterial de menos de 130-80 o un mapa con menos de 125-75 tomando 4 drogas antihipertensivas de primera línea siempre que se excluya pseudoresistencia. Hay que tener en cuenta que estos valores surgen, sobre todo de la guía americana, de los resultados del sprint, donde cambiaron los valores de presión arterial normal y de hipertensión arterial. ¿Cuál es la prevalencia de la hipertensión resistente? En esta revisión del doctor Rena, consideramos que hay un 30% de la población mundial que es hipertensa y un 50% aproximadamente tiene hipertensión arterial no controlada. Dentro de ese grupo, podemos decir que hay entre un 12 y un 15% de hipertensos, podemos llamarlo irresistentes, pero siguiendo una ley de tercios, podemos decir de que un tercio tiene verdadera hipertensión resistente, un tercio tiene aparente hipertensión resistente y un tercio tiene hipertensión arterial resistente eh, controlada con 4 drogas. En este metaanálisis que se publicó en el 2018, donde hay trabajos americanos y trabajos europeos, y también un trabajo argentino del grupo del Hospital Italiano, se vio de que hay una prevalencia aproximada del 10%. Pero si nosotros analizamos subpoblaciones y vemos de que aquellos pacientes hipertensos que tienen enfermedad renal crónica, trasplantados o que son añosos, esa prevalencia aumenta considerablemente. No vamos a hablar de la fisiopatología, pero vamos a tomar este gráfico de Dudenbostel para tomar algunos aspectos. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que hay un 10% aproximadamente de hipertensos resistentes, son generalmente varones y de edad avanzada. Tiene como característica principal el aumento en la concentración de aldosterona plasmática y eso se relaciona o confirma el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial resistente, que es volumen dependiente. A diferencia de la hipertensión refractaria, que podríamos decir que es un fenotipo más severo de un resistente, en la cual se ve que su mecanismo principal es un aumento de la sobreactivación simpática, es decir, que es neurogénica predominantemente. Y tanto la hipertensión resistente como refractaria
tienen mayor asociación con alteraciones metabólicas como la obesidad, la diabetes o la apnea obstructiva. Si nosotros tenemos que evaluar un paciente para saber si es un hipertenso resistente, vamos a tener un montón de aristas sobre las cuales tenemos que evaluar, pero por motivos de tiempo, nos vamos a enfocar en estas cuatro. La medición adecuada de la presión, la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, la causa principal, y la asociación adecuada de fármacos. La mayoría de las guías o de los consensos habla acerca de la medición correcta de la presión arterial. Esa medición correcta tiene factores inherentes al paciente en sí mismo, al ambiente donde se realiza la medición y al dispositivo con el cual se realiza. Fíjense la cantidad de milímetros de mercurio que podemos fallar al medir una presión arterial de manera incorrecta. ¿Por qué tendríamos que usar tensiómetros automáticos? Nosotros de la Sociedad Argentina de Hipertensión fomentamos o estimulamos el uso de tensiómetros automáticos validados por dos motivos. Necesitamos exactitud en la medición y necesitamos confiabilidad. Si nosotros medimos mal a un paciente tanto en el consultorio o en su casa, no es lo mismo que tenga 138 que tenga 140. Y esa mala técnica de la medición hace que aumente la prevalencia, tanto de la enfermedad de la hipertensión, como de la hipertensión resistente. También las mediciones fuera del consultorio son importantes y básicamente porque actúa saca de plano uno de los problemas más frecuentes de la medición de consultorio, que es la reproducibilidad. Con las mediciones ambulatorias mejoramos esa reproducibilidad, disminuimos los sesgos o errores sistemáticos, sobre todo de la técnica, disminuimos la reacción de alarma del paciente, mejoramos la correlación con el daño de órgano blanco y sobre todo la regresión del mismo, tiene mejor predicción de riesgo cardiovascular y evalúa mejor el tratamiento farmacológico. No vamos a nombrar todas las indicaciones de MAPA, pero sabemos de que tiene indicación fundamentalmente para cuando tenemos sospecha de fenómeno de bata blanca, porque este ya es un paciente hipertenso, o la detección de hipertensión resistente oculta. ¿Qué nos aporta? Básicamente nos aporta lo que nos brinda el MAPA siempre, que son datos de la práctica clínica, que son los promedios diurnos, nocturnos y el ritmo circadiano. Y también muchos dispositivos nos brindan otros datos que se utilizan más que nada en investigación clínica. Esta es la adecuada combinación de fármacos. Este famoso hexágono de las combinaciones sinérgicas que está desde hace mucho tiempo en la literatura, vemos muchas veces que no se cumple. Vemos pacientes que vienen a la consulta hipertensos tratados con betabloqueantes, como monodroga, por ejemplo. Y si nosotros pudiéramos evaluar o saber el mecanismo hipertensógeno que genera la hipertensión, no la causa, sino el mecanismo hipertensógeno, vamos a ver de que ese mecanismo puede afectar los tres niveles. Puede haber un aumento de la actividad del sistema renina a expensa de los otros dos, un aumento de la actividad del sistema simpático o un aumento en el factor sodio y retención de volumen. Como le mostró Pablo hoy, la cardiografía por impedancia es un método que evalúa la hemodinamia de manera no invasiva, de tal manera de poder obtener datos acerca del índice cardíaco y la descarga sistólica, el índice de resistencia vascular periférica y la complacencia arterial, que es la capacidad de la arteria de amortiguar la onda de pulso. Este paciente, que es un paciente de 47 años, que tiene un triple esquema, tiene un inhibidor de los receptores de angiotensina, tiene un bloqueante cálcico y tiene un símil diurético. Y está con un mal control de la presión arterial. ¿Qué hacemos? Las guías nos dicen que
comenzamos con un plan terapéutico con 2 drogas, sino con lo cual podríamos controlar el 60% de los pacientes. Si no lo logramos, podemos agregar la tercera droga, pero si no lo logramos, bueno, con 3 drogas llegaríamos al 90% de control. Pero si no lo logramos, tenemos una probabilidad de que el paciente sea un hipertenso resistente. ¿Qué hacemos? ¿Le derivamos al especialista o le ponemos una cuarta droga? ¿Qué droga le ponemos? Sabemos que los diuréticos tiacídicos que actúan a nivel de la corteza renal, fundamentalmente a nivel proximal de la nefrona, eh, dejando posteriormente toda la parte distal del túbulo contorneado distal y los túbulos colectores sin ningún tipo de acción, por poder decir así. En esa zona existen los canales de conductancia de sodio y los canales de sodio-potasio, que son muy sensibles a la aldosterona. Son regulados por la aldosterona y por la vasopresina y son inhibidos por la amiloride. Es decir, que la cuarta droga que podríamos utilizar es, por un lado, sería la espironolactona, bloquear el sistema de los receptores mineralocorticoides. ¿Por qué? Porque a nivel renal va a disminuir la retención de sodio y de fluidos. A nivel vascular también hay receptores donde se genera el remodelado y la vasoconstricción, que aumenta la resistencia periférica. Y también existen receptores mineralocorticoides a nivel cerebral que al ser estimulados aumentan la actividad simpática. A partir de ahí se comenzaron a evaluar distintos estudios, desde Baclavic en el año 2014-2013, donde le agregó espironolactona a los pacientes que ya venían tratados con 3 drogas y se lo siguió con MAPA versus placebo. Se vio de que los pacientes que recibían espironolactona mejoraban la presión arterial en el MAPA. Se hicieron todos los estudios que ustedes ven ahí, no los vamos a nombrar a todos, hasta que se llegó al Pathway 2, que fue el estudio más paradigmático para evaluar la cuarta droga antihipertensiva. Este estudio lo que hizo fue comparar el agregado de espironolactona versus placebo versus un vasodilatador, que es la doxazucina, y un betabloqueante, que es el bisoprolol. Y lo que se vio fue que tuvo una mejor performance en la utilización de espironolactona, tanto para presión arterial sistólica sobre todo, pero también para diastólica. Esto fue evaluado con monitoreo domiciliario, con MDPA. Y lo que se vio también es que este efecto antihipertensivo que agregado a las 3 drogas se vio fundamentalmente por el efecto diurético que tiene la espironolactona. Para terminar, 2 cositas de las drogas nuevas. Hay el estudio BRICS, que evaluó el Bagdrostat. Es un inhibidor ultraselectivo de la aldosterona sintasa. Se hicieron estudios en fase 2 y se evaluaron dosis diferentes de Bagdrostat, 0,5, 1 miligramo y 2 miligramos. Y se vio que pasaba a las 12 semanas. Lo que se vio es que a mayor dosis de Bagdrostat era mejor el control de la presión arterial y durante mayor tiempo también la dosis más alta tuvo un efecto más duradero. Otra droga que es el aprocitentan, que es un fármaco que es un antagonista dual de los receptores de endotelina A y B, y tiene una vasodilatación potente, y se lo estudió en pacientes que tenían la presión arterial mayor de 140-90 y se les dio 12,5, 25 placebo. Se les siguió a las 48 semanas y lo que se vio es que hubo un control adecuado de presión arterial sistólica al inicio, a las 4 semanas, como también al finalizar. Pero lo que se vio fue que genera mayor efectos colaterales a mayor cantidad de tiempo que se utiliza. Y por último, el silebesiran, que vendría a ser la vacuna para la hipertensión. Es un ARN de interferencia que disminuye la producción de angiotensinógeno. Como dijo el doctor Castro Olivera, se utiliza una vez cada 6 meses, como el inclisiran. Actualmente está en ongoing el CARDIA 3,
que evalúa la administración de silebesiran en diferentes dosis con pacientes que tienen mala función renal, o sea, más de 45 de filtrado o entre 30 y 45, y los puntos finales primarios son la presión arterial de consultorio a los 3 meses, la presión arterial en mapa a los 3 y 6 meses y los efectos colaterales a 6 meses. Como conclusión, podemos decir que la hipertensión resistente es un fenotipo de hipertensión arterial de alta morbimortalidad con un alto daño de órgano blanco. Su prevalencia ronda el 10%. La importancia de su diagnóstico radica en descartar la pseudoresistencia. Hasta hoy la espironolactona es la cuarta droga a utilizar y las drogas que están como promisorias probablemente se podrán utilizar en 2, 3, 4 años. Y de lo que no dije, que no voy a hablar, que van a hablar después, es que de la denervación renal actualmente está incluida en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente a partir del Simplicity, de los Simplicity que se publicaron recientemente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? Panel. Y si no, el café. Levante la mano el café. Dale. Josecito, en cuanto hablamos de diuréticos, ¿la tasa de filtración glomerular tiene que ver en el uso de espironolactona o clortalidona? Mm. El estudio CLIC, que es un estudio que se realizó en pacientes con insuficiencia renal, con hipertensos, determinaron de que la utilización de clortalidona es segura en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Y bueno, lo nombraste, pero el único lugar o el único nicho que tiene la hipertensión, la furosemida, que es un diurético de ASA, en el tratamiento de la hipertensión en los pacientes con insuficiencia renal en estadio 4 en adelante. Eh, Obviamente que la utilización de spironolactona, eplerenona, eh, lo que uno debe cuidar generalmente es el potasio. O sea, con valores de 5,5 para arriba, bueno, lo primero que hace es bajarle la dosis a la mitad, pero si persiste así, sigue con esos valores, generalmente se tiene que suspender la medicación. La clortalidona es una alternativa muy válida. Vieron que en las guías dicen de que hay que poner 3 drogas: un bloqueante cálcico, un inhibidor del sistema de renina-angiotensina y un diurético tiacídico o símil. Pero pareciera ser de que no todas las drogas son iguales. Desde el punto de vista de los que inhiben el sistema renina-angiotensina, pareciera ser que el olmesartán es el que mejor tiene una mejor performance. La amlodipina dentro del bloqueante cálcico y la clortalidona es uno de los símil que pasa que nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar tiacidas y la potencia antihipertensiva del diurético, de la indapamida y de la clortalidona, es mucho más alta y es mejor. En general, las tiacidas lo que generan es un trastorno metabólico, ¿sí? Con el uso. Lo que vemos es un aumento del ácido úrico con la utilización sobre todo de tiacida, como la hidroclorotiacida, aumento de la glucemia, mayor trastorno hidroelectrolítico, por lo cual esa inercia que por ahí hablábamos al principio, eh, tiene que haber, muchas veces lo que nosotros vemos es que el paciente viene medicado con una medicación que le dio su médico de cabecera o un especialista y ahí terminó. O sea, me parece que el seguimiento del paciente para ver efectos colaterales, para ver respuesta al tratamiento, es lo que muchas veces nos falta. Y desde el punto de vista metabólico, por eso para nosotros por lo menos es preferible utilizar clortalidona, sobre todo por el efecto más prolongado que tiene el antihipertensivo que las tiacidas, digamos, la hidroclorotiacida. Pero, digamos, la hipertensión está inmersa en el contexto metabólico. O sea, hoy, por ejemplo, en los casos que yo vi, eh, nadie hacía, nadie
ponía en consideración de que el paciente no estaba con un control adecuado del perfil lipídico. O sea, estaba con 80 de atorvastatina y terminó. No tenía ezetimibe, no está, digamos, puede ser off-level, pero es lo único que tenemos desde el punto de vista monetario, agregarle ácido bempedóico, por ejemplo. Un paciente como ese tiene indicación de inhibidor de IPCK9. La parte metabólica muchas veces está subestimada y me parece a mí que por eso ahora surge este tema del cardio-reno-metabolismo, que es una visión un poco más global sobre el tema. La víctima es la pared de la arteria. Todo lo que, donde, como dijo el doctor que estaba en Chile, llegamos tarde. ¿Por qué? Porque no priorizamos a la arteria, a la pared de la arteria. Bueno, muchas gracias por las charlas, excelentes los disertantes. Y José, te quería preguntar, ¿en qué pacientes sería la mejor indicación de un estudio de cardioimpedancia, por ejemplo, o de mecánica vascular y cuál sería el mejor? La mecánica vascular se divide en dos cosas. Uno es la cardiografía por impedancia, que es la evaluación hemodinámica no invasiva, que nos permite ver lo que ven los hemodinamistas en cierta manera y también ven los ecografistas. Ven el índice cardíaco, la resistencia vascular periférica y sobre todo la complacencia arterial. Y otra parte que evalúa la presión aórtica central y la velocidad de onda de pulso. La ventaja de la cardiografía por impedancia actualmente está en las guías. Hay un estudio que se llama Beauty que medio que la descartó de la guía europea actual. El consenso argentino de que va a aparecer el año que viene le va a dar un poco más de presencia y permite el tratamiento entallado del paciente. El gran problema es la disponibilidad. Si tuviésemos la posibilidad de ver un hipertenso al cual le podemos hacer una cardiografía, podemos ahorrarnos el prueba y error, prueba y error, prueba y error. Ese famoso, no le pegaron con la pastilla que yo estoy tomando, sigo con la presión alta y es lo más probable de que la combinación de drogas sea inadecuada. Nosotros vemos muchos pacientes que vienen de sus médicos con bisoprolol. El bisoprolol te disminuye la frecuencia y te aumenta la presión aórtica central. La presión aórtica central es una onda de pulso que se genera con la emisión de la onda incidente que se origina por la contracción del ventrículo. Esa onda se va distribuyendo por los vasos y hasta que encuentra una bifurcación y ahí vuelve. Eso se llama onda retrógrada, que se suma a la onda incidente del latido siguiente. Esa onda, cuanto más alta es porque le llega la onda incidente más pronto. No le llegan diástoles, sino le llegan sístoles. Esa presión aórtica a la salida de la aorta es la que impacta en el cerebro, en el riñón y en las coronarias. O sea, es la que realmente nos importa saber. Eh, Generalmente la velocidad de onda de pulso y la presión aórtica central los vemos que se solicita mucho en los pacientes jóvenes para descartar, por ejemplo, la hipertensión espuria. Pero hay otros datos como el aumento, el índice de aumentación, que es en realidad eso es la cantidad de onda retrógrada que le agregamos a la onda inicial. Eso determina envejecimiento arterial. Cuanto más rápida sea la onda de pulso, más viejos son tus arterias. No necesariamente tiene que ir correlacionado con tu edad cronológica. Y nos permite a su vez actuar de manera más precoz, por ejemplo, modificando factores de riesgo. Por lo menos tenemos la evidencia. Yo por lo menos lo que hago en el consultorio es, le muestro al paciente, mira, ¿usted cuántos años tiene? 50. Tu arteria tiene 60, 75 años. Entonces, de esa manera es como cuando uno el que hace ecografía, le muestra la placa en la carótida y le dice, no, no, pero es chiquita, pero está.
O sea, si uno ahora queda así, en el tiempo eso va a aumentar. Entonces, es una manera de empoderar al paciente para decir, no, yo quiero que me trate porque yo necesito que esto se solucione. Pero esas serían las indicaciones. Actualmente en las guías, la cardiografía está como para la hipertensión resistente. La presión aórtica central para descartar hipertensión espuria.